Ya tenemos todas las eliminatorias de semis. Analizamos qué pasó en los Game 7 de anoche y qué cuadro nos queda. ¡Vamos allá! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo dicho, ya tenemos todas las eliminatorias de semis definidas, ya con los partidos de anoche, los Game 7 que se jugaron. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver qué pasó en ellos y vamos a ver qué cuadro nos queda, porque esta misma noche ya, eso, arrancan las semis, que hay muchas ganas de verlas. Así que nada, poneos cómodos y vamos allá. Vamos a ver. Lo primero, por supuesto, los resultados de anoche. Ahí lo tenemos. Ahí la victoria de Pistons y de Cavaliers. Poniendo el 4-3 definitivo. Detroit 116, Mike 94. Detroit remontó ese 3-1. Al final se libró de caer después del sexto milagroso. Y ayer pasando por encima de Orlando, sobre todo la segunda parte. Y Cleveland también ese 114-102. Todo eso dominio, ese tercer cuarto que ahora vemos tremendo, que se cascaron, y también ese 4-3 definitivo. Y nada, pues entre ellos se van a disputar una plaza en final de conferencia. Eran los dos que faltaban y son los que se van a cruzar. Así que nada, ahora lo vemos con más detalle, estos dos partidos, analizamos lo que pasó en ellos. Antes vamos a ver el mejor quinteto de la jornada, que ahí tenemos a Cunningham como MVP, a Tobias Harris, a Banquero, a Allen y a Mitchell. Partidazo de Allen en el tercer cuarto sobre todo, ahora también lo vemos. Y ya más entrando en detalle, vemos a Cade con esos 32 puntazos, un rebote, 12 asistencias y también 2 tapones, 10 de 18 en tiro de campo, 55%, muy bien, 4 de 6 en el triple, muy bien también, y 8 de 10 en el tiro libre. Ahí veis su cuadro de tiro, en el lado, sobre todo mete esos 3 triples en el lado izquierdo, hay uno frontal y más que nada acertado cerca del aro, un poquito media distancia, más fallón, pero partidazo de que se notó muchísimo su presencia. Cuando él estaba, el equipo pegaba un subidón tremendo. Cuando él se iba, lo notaban. Ahí veis con él más 29 en cancha. Así que, bueno, poco que decir más. Ahora vemos como detalle su actuación y la de los compañeros. Y ahora vamos a ver ya el resto del quinteto. Ahí lo tenemos. A Tobias Harris, también otro partidazo para ganar a Orlando, acompañando a Kate muy bien, y eso, se marcó un tremendo partido. 30 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 3 robos incluidos, 11, 18 en tiro de campo, 5 triples también de 7 muy bien, y 3 de 3 en tiro libre. Incluye a Banquero, que a pesar de perder es el único que se libró, diría, en Orlando tirando el carro, y es prácticamente el único que estaba en pista de Orlando ayer en muchas partes del partido. Así que tremenda actuación la suya. 38 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 14 de 25 en tiro de campo, 4 de 7 en tiro de 3 y 6 de 8 en tiro libre. Y tenemos a Allen con ese tremendo tercer cuarto que ahora vamos a analizar con detalle, pero en total 22 puntos con 7 de 11 en tiro de campo. Eso sí, no tiró triples y el tiro libre estuvo un poquito fallón, pero 19 rebotes, 8 ofensivos, 8 ofensivos, tremendo. Sobre todo la mayoría en el tercer cuarto, 2 asistencias, 2 robos y 3 tapones también. O sea, partidazo tremendo de Allen. Y Mitchell, también, 9 de 20 en tiro de campo, y 2 de 9 en el triple. Estuvo eso, tiene un poquito más fallón quizá, 2 de 2 en tiro libre, eso, con 22 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y incluido 2 tapones. Así que bueno, vamos ahora a pasar ya a ver los partidos, analizar los partidos con más detalle. Ahí tenéis el primero, el Orlando-Detroit. Bueno, ahí tenéis la actuación de los jugadores de Orlando, el comentado de Banquero. Ahí veis como el inicio del partido, pues eso, los primeros cuartos fue él prácticamente el único que tiró del carro con unos 11, 12 y 9 puntos. Veis que los demás apenas han anotado. Bane un poco en el segundo cuarto, 6 puntos, pero bueno, sobre todo eso, Banquero. Llegó un momento que había anotado la mitad de los puntos del equipo en un momento dado, así que con eso se dice todo. Ahí veis eso, a Bane con 16
puntos, bueno, tiró poco, pero bueno, tiró efectivo, 5 de 10, 3 triples de 5, y a destacar que con él el equipo solo estuvo -8. Bueno, luego también Wendell Carter 13 puntos, 5 rebotes, pero en el tiro, bueno, sobre todo de 3 mal. Anthony Blanc 11 puntos, pero estos dos, pues sobre todo al final del partido, cuando ya estaba todo decidido, anotaron la mayoría de sus puntos, pero bueno, ahí veis, los demás, tanto Sachs, Jamal Kane, Moritz, Wagner, que jugó ayer de repente, pues eso, mal en el tiro, pero bueno, con Moritz casualmente el más o menos fue positivo. Y bueno, lo dicho, banquero muy solo y los demás, pues quitando a Bain, que quizá algo más, pero eso, muy solo, claro, mucho más manejo de balón, pues ahí tenéis esas cinco pérdidas de banquero. Y en Detroit, en lo comentado de Katie y Tobias Harris, Katie eso sí, 4 pérdidas, pero es que claro, lo he dicho, mucho manejo de balón. Con ese más 29 que os comentaba antes, pero bueno, también aportando mucho Jenkins, Duren, bien, por fin tuvo un partido bastante decente, 15 puntos, 15 rebotes, tremendo doble-doble, bien en el tiro, o sea, tiro poco pero efectivo, 5 de 9, bien muy bien también en tiro libre, 5 de 6, y más o menos de 27, Duren, así que súper bien. Destaco también a Jenkins, que con él solo fue más 5 en el partido. Y bueno, pues Duncan Robinson 10 puntitos, eso sí, solo 4 de 13 en tiros y 2 de 10 en tiro de 3. Que es lo que se le pide, sobre todo ese tiro de 3, pues estuvo bastante fallón, las cosas como son. Pero bueno, por suerte para Detroit, pues no hizo mucha falta que estuviera mejor. Y bueno, incluye ahí 3 robos. A usar, bueno, solo 8 puntos, tiro poco, pero bueno, sobre todo ahí en robos, en tapones, en defensa, que es lo que él destaca. Y bueno, pues poco más. Con los jugadores que ya hemos comentado, pues suficiente, ¿no? Y en cuanto a cómo fue el partido, pues ahí veis el gráfico. Comentar por ciento que fue baja Wagner, el Wagner bueno, Franz Wagner, y bueno, un partido más. Y bueno, pues eso, tuvo que tirar del carro, pues banquero, él solo prácticamente. Pues eso, ahí como veis, el partido muy igualado hasta casi el descanso, a 2 minutos, estaban muy parejos, a 3-4 puntos. Pero en ese momento pegó el arreo Detroit, hizo un final de cuarto tremendo, sobre todo Harris, y se fueron al descanso con una ventaja significativa de unos 10 puntos, que ya pues mantuvieron toda la segunda parte. Realmente no hubo segunda parte, mantuvieron el nivel, y Orlando ya no fue capaz de llegar. Llegaron hasta el descanso y, o sea, si juntamos el final de partido, el sexto partido, con esta también segunda parte del séptimo, pues ha sido las claves casi de la eliminatoria, ¿no? Las dos segundas partes del sexto y del séptimo. Y pues eso, muy dominado por dentro de la segunda parte y no hubo partido. Por tanto, bueno, remontado el 3-1, que es otro hito histórico porque se han remontado muy poquitos, 13 o 14 en la historia. Y comentar que la última eliminatoria que ganó Detroit en playoffs es de 2008, que ganó precisamente a Orlando también, o sea que son 18 años después. Ganó Orlando esa vez 4-1, y así que bueno, también casualmente el último rival que gana este en playoff le ha vuelto a ganar hoy, pero desde hace 18 años. Y Orlando no gana una eliminatoria de playoff desde 2010 a Atlanta, que le ganó 4-0 en unas semis de conferencia. Es decir, uno que eso, que no ganaba hace mucho, por fin lo ganó, y Orlando sigue sin ganar desde el año 2010, son 16 años sin ganar una eliminatoria de playoffs Orlando. Bueno, poco más que decir. Y también eso, comentar que es la primera vez en la historia que en una misma ronda de playoff dos equipos han remontado un 3-1, lo remontó Filadelfia y esta vez Detroit. O sea que eso, a veces hitos históricos que será complicado repetirse, ¿no? Y bueno, ¿qué claves entonces nos ha dejado el partido? Pues si lo veis, en cuanto al tiro de campo general,
Orlando 41%, Detroit 51%. En cuanto a tiro de 3, ahí veis gran diferencia, 33% Orlando, 48% Detroit. En la segunda parte hubo una mayor diferencia, que es cuando despegó, bueno, ya totalmente Detroit, que ahora lo vamos a ver con detalle para que lo veáis en gráfico, ¿vale? Y destaco de Detroit que en el total del partido cogió 8 rebotes más, 5 tiros de campo más y 10 puntos más en la pintura. Es decir, si Orlando tira mal de triple y encima te mete más puntos en la pintura de Detroit, pues ¿qué más quieres? Pues ahí tenéis esa victoria clarísima, ¿no? Y ahí veis en la segunda parte, veis cómo Orlando apenas, ¿veis? En el 3, en el tiro de 3, nada más que 2 tiros en la esquina, pero 0 de 10 en el frontal. Lo único se libra en la pintura y en la zona, 3 de 4, 6 de 11 y en media distancia, pero veis, en el triple ahí perdieron todo, ¿no? Y Detroit ahí veis, fenomenal en todas las zonas, en todas las zonas, pues ahí ese fue el partido. Y para que veáis con detalle, esa segunda parte, 41% Orlando, 58% Detroit, que Orlando mal, pero Detroit súper bien. Orlando es 14 de 34, Detroit 21 de 36, pero lo sangrante está, ahí veis, en el tiro de 3, que es un 17% Orlando, 2 de 16 solo, y Detroit 57%, pues 8 de 14, o sea, tremendo en el tiro de 3 Detroit, pésimo Orlando, pues ahí veis esa diferencia de más de 20 puntos a final de partido. Pues bueno, ahí estuvo la eliminatoria y lo dicho, bueno, pues ahora ya Orlando de vacaciones y Detroit para adelante, luego de remontar este 3-1 y nada, vamos a ver eso, Orlando el año que viene qué hace, porque bueno, tiene que pensar un poquito porque demasiado solo banquero y sin él luego el equipo pues se resiente. Y nada, veremos a ver qué pasa con Detroit en la siguiente ronda. Han librado una buena porque se metieron en un lío, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora repasamos el cuadro entero y antes vamos a repasar el partido. El segundo partido de ayer, ahí lo vemos, es el Toronto-Cleveland, que ahí veis primero la actuación de los jugadores de Toronto, Scottie Barnes con 24 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Muy bien, Scottie Barnes, la verdad. Bien en el tiro, perfecto en el tiro libre, eso sí, 3 pérdidas. Pero con él, el equipo con un más menos neutro, 0. O sea que ahí veis un poco su impacto. Y bueno, Harry Barrett también bien, sobre todo aportando, bueno, a final de los periodos, del segundo cuarto y del partido, pero bueno, ya en la segunda, vamos, en el último cuarto ya el partido está bastante decantado igual. Le puso ganas, pero ya para nada. Eso sí, mal en el tiro, pues solo 9 de 25 y mal en el triple, solo 1 de 6. Y bueno, 3 pérdidas también para él, pero sí, eso sí, 3 robos y 3 tapones, ahí bastante activo. Y con él solo menos 4 en cancha, ¿vale? O sea que tanto con Scottie Barnes, con Barrett y Poeltl, casualmente Poeltl, aunque como tal, mal partido, es bastante curioso, ¿no? Que con el más menos sea positivo, pero la verdad que el impacto de Poeltl en el equipo es un poco regular, por decirlo de alguna manera suave. Y bueno, también destacar a Sid con 14 puntos y Jacoby con 13, eso sí, Sid sobre todo al principio del partido, pero mal en el porcentaje. Entonces, bueno, ese impacto, pues bueno, vamos a ponerlo entre comillas. Pero bueno, digamos que la actuación de Sid va un poco acorde con el equipo porque en la primera parte estuvo bien, pero fue en la segunda cuando Cleveland les dejó atrás y se fue, ¿no? Y bueno, ahí ves el resto, bueno, Ray Boyle esta vez un poco más discretito el muchacho, Mamu, bueno, también más discreto y bueno, Bate, en fin, los que más sacaron como veis, pero son Scottie, Barrett y eso, lo dicho. Vamos a ver ahora la actuación de Cleveland, ahí lo que habíamos comentado de Allen con esos 14 puntos en el tercer cuarto, con actuación tremenda, tremendo por su parte. O sea, es que parecía, yo qué sé, parecía Michael Jordan en ese momento. Y hizo 9 rebotes y bueno, eso sí, falló en el tiro libre, como comenté antes, 8 de 14. Y Donovan, pues eso, también aportando sobre todo al final del partido, que es cuando Cleveland destacó.
Eso sí, eso falló en el tiro de 3 que hemos comentado. Harden, bueno, 18 puntos, eso sí, mal en el tiro, sobre todo salvado por los tiros libres, 11 de 13. Y bueno, ahí ves a Merritt con 13 puntos, viene en el tiro también, con 3 triples, Mobley 13 puntitos, bueno, menos activo en ataque, pero luego tiró 7 tiros, metió 5, pues sí, bien, eso sí, 4 pérdidas, y con él el equipo en negativo, menos 4, bueno, y Struz 12 puntitos, eso sí, también mal en el tiro. Y bueno, Wade, Roder, pues esta vez menos aportación con ellos, negativo el equipo. Pero bueno, eso. Sobre todo destacar la actuación del tercer cuarto de Allen, que fue cuando el equipo despegó y él se salió del mapa. Y ahí veis un poco el desarrollo del partido, como os he venido diciendo. Por cierto, fue baja Ingram, que no lo he comentado antes por parte de Toronto, y bueno, el equipo lo notó. Es verdad que Ingram no ha estado bien en algunos partidos, pero bueno, que no es una pieza que no deja de ser clave. Y, como decía, con el desarrollo del partido, Toronto tuvo un mejor arranque, de hecho se fue 10 puntos arriba, tanto en el primer cuarto como en el segundo, pero Cleveland lo recuperó en ambos cuartos y fue ese tercer cuarto clave. Con un parcial de 38-19 para Cleveland, se fueron con Allen a la cabeza. Como digo, es que en ese cuarto Allen hizo 14 puntos, 10 rebotes, o sea, tremendo lo suyo, la verdad. Eh, entonces, bueno, creo que fue 5 ofensivos y 5 defensivos, ¿no? Bueno, ahí equilibrado. Entonces, tremendo cuarto de Allen que, pues eso, él solito se cargó a Toronto. Y bueno, ya desde entonces, pues nada, controlando las distancias sin peligro, la verdad, ya no hubo apenas partido. Y bueno, antes de pasar a las claves, quiero hacer honores a Scottie Barnes porque esta serie ha estado tremendo, que antes no lo he comentado cuando hemos repasado los jugadores. Quiero hacer honores a Scottie Barnes porque en esta serie ha hecho 24 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, un robo, 1,7 tapones, 37 en tiro de 3 y 50 en tiros libres. Perdón, en tiro de campo. Entonces, bueno, ha hecho una serie tremenda, pero ahí se ha quedado a las puertas de pasar, pero bueno, quería comentarlo. Y bueno, pues eso, ¿qué claves nos ha dejado el partido? Pues quiero destacar que en el total del partido 27 rebotes más de Cleveland, 27 rebotes más, 13 ofensivos, ¿vale? Ojo. Y justamente en el tercer cuarto, 14 rebotes más de Cleveland, 6 ofensivos, y eso le lleva a tirar 9 tiros de campo más. ¿Y qué pasó también? Pues que Toronto tuvo 5 pérdidas y Cleveland una. Ahí se ve ese parcial, pues que dobló en el marcador Cleveland, que es cuando pues, se fue y fue pues clave para la victoria. Y para que lo veáis mejor en gráfico, específicamente este tercer cuarto, ¿dónde lo ganó Cleveland? Como veis, en el triple, mal los dos, pero ¿dónde fue? Debajo de canasta, o sea, 9 de 10, que sobre todo por Allen, 9 de 10 Cleveland, ahí lo veis, porque el resto de zonas, pues bueno, eso, media distancia 1 de 2, tal, pero sobre todo, donde más se tiro es debajo de canasta y ahí ganó el cuarto y el partido por ende. Toronto, es verdad que estuvo mal en todas las zonas en general, un poco, bueno, media distancia regular, bueno, normal, pero ¿dónde ganó el partido y el tercer cuarto Cleveland? Debajo de canasta, 9 de 10. ¿Vale? Y para que lo veáis con los rosquitos, ahí veis, en cuanto a tiro de campo, es que Toronto solo 25% y Cleveland un 48%. 5 de 20 Toronto, 14 de 29 Cleveland. Y para ya verlo con más detalle todavía, en cuanto a tiro de campo ahí con rosquito, lo que os he dicho en los gráficos, Toronto 31% en tiro de 2, solo 4 de 13, pero en tiro de 3 1 de 7, 14%, y Cleveland 60% en tiro de 2, y que es donde lo ganó, y veis que solo 22% en tiro de 3, o sea, donde la ganó es eso, en ese tiro de 2, en ese tiro cerca de canasta con ese 60%. Y bueno, en tiro libre los dos igual, ahí no hubo diferencia. Entonces, lo dicho, Cleveland para adelante, gracias a mucha parte a Allen. Y,
Y lo dicho, ya contra Detroit, estas semis, y a ver qué pasa. Pues bueno, Cleveland también, la verdad que era favorito, pero bueno, se lo libró y vamos a ver porque va a estar interesante esta eliminatoria. Y bueno, pues ya de repasados los partidos, ya vamos a ver, pues nada, aquí nos queda este cuadro de playoffs, como he visto un poco al principio. Y nada, ahí quedan esas semis, Oklahoma Lakers, Minnesota, San Antonio, Detroit y Cleveland, los Knicks contra los Sixers. Y bueno, vamos a ver, porque bueno, es verdad que Oklahoma muy favorito contra Lakers, claramente. Malo será que no gane con un 4-1, por así decir, menos un 4-2. A ver, Luka, si vuelve, si no, lo veo complicado, la verdad. Y si vuelve será más avanzada la serie y Lakers debería mantenerla viva sin querer tener opciones. Ese San Antonio, Minnesota, en principio favorito San Antonio. Pero bueno, de Minnesota, ¿qué pasa? Pues ya se ha cargado a Denver, con lo cual vamos a ver si Edwards vuelve y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo veo un San Antonio quizá 4-2, por ejemplo. Pero de Minnesota ya como para fiarte, ¿no? De que les va a ir mal. Y bueno, es Detroit Cleveland bastante abierto, diría yo, a pesar de que, bueno, tienen ventaja de Detroit, pero aquí se pueden ir, puede ganar uno 4-2, puede el otro ganar 3-4, lo veo bastante equilibrado. Y vamos a ver, victoria, o sea, eliminatoria dura, diría, dos equipos aguerridos y de juego más efectivo que bonito, ¿no? Y ese, bueno, Knicks Sixers, que vamos a ver, diría, bueno, favorito Knicks, pero Filadelfia se carga a Boston, Filadelfia al 100%, pues se carga a cualquiera. Vamos a ver la salud, ¿no? Que es lo más importante para ellos, sobre todo de Embiid. Y muy interesante, la verdad, de ver, muchas ganas de verla, la verdad. Especial, yo diría, las dos eliminatorias de abajo, muchas ganas de verla. Porque las de arriba, bueno, la primera parece fácil, la otra es menos bonito, pero bueno, todas tienen lo suyo, ¿no? Así que bueno, ¿y qué partidos ya tenemos hoy para empezar? Pues esta noche tenemos ese Sixers Knicks y el Timberwolves Spurs para abrir boca de estas semis. Y bueno, mañana las analizaremos y veremos qué pasa también. Esperemos que sean bonitas y que nos den buen show. Tengo muchas ganas de verlo. Así que nada, hasta aquí el repaso de los partidos y ese repaso también a qué semis nos han quedado y qué eliminatorias tenemos hoy. Lo dicho, mañana estamos por aquí para ver y analizar qué ha sucedido, que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis y muchas gracias por verme, suscribiros si os gusta y dadle a me gusta, que también ayuda a ir creciendo poco a poco. Muchas gracias y aquí nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao, chao. I came to dominate the whole world, gonna know the name. I came to dominate, I'm here to change the whole day.